directiva de ventas de Bahía Príncipe. Y dentro de toda esa trayectoria que vamos a ver desde los últimos 20 años del sector turístico en general, pero específicamente del Grupo Piñero, y también por tu parte, por tu experiencia personal, cómo has vivido toda esa transformación, lógicamente tenemos que irnos al principio y me gustaría preguntarte cómo empezaste en el sector turístico. Luego ya llegaremos a Bahía Príncipe, pero ¿cómo empezaste en el sector turístico? Bueno, yo empecé en el sector turístico en el año 99, ¿vale? Estaba estudiando turismo y empecé a trabajar en un complejo turístico en Alcudia, en Mac Hotels, de recepcionista. Entonces compaginaba los estudios con el trabajo y ahí empecé mi carrera, por decirlo de alguna forma, en hotelería. Después, al cabo de unos años, acabé la carrera, entonces empecé a trabajar en un hotel rural, en Inca, y ahí estuve también un par de años y siempre había estado siempre más en la parte operativa, ¿no? En la parte de operación. Ahí también estuve un par de años, una breve incursión en una compañía aérea, pero la verdad que a mí lo que me gustaba eran los hoteles. Así que después ya volví, ya fue cuando empecé en el año 2004 en Grupo Piñero. Y en esa entrada, cuéntanos si quieres un poco toda esa trayectoria para luego entender bien cómo tú has vivido toda la transformación paralela del sector turístico desde tu llegada, cuál fue tu posición y cómo ha sido luego esa evolución dentro del grupo. Pues la verdad que fue curioso porque cuando yo hice la entrevista en Grupo Piñero no era para la posición para la que luego empecé. Yo hice una entrevista de hecho para entrar en Soltour. Y después de la entrevista me llamaron de Recursos Humanos y me dijeron que había una posición en Bahía Príncipe que pensaban que se ajustaba más a mi perfil, y fue cuando empecé de asistente de ventas en el departamento comercial de Bahía Príncipe Hoteles. Eso ya hace casi 20 años, ¿no? Entonces empecé de asistente de ventas, teníamos solo 4 o 5 hoteles en ese momento y poco a poco fui evolucionando, asumí la dirección de ventas y hasta hace 9 años que asumí la dirección comercial global de la cadena hotelera. Y ahora que se habla tanto de talento, cuando me estás contando que te cambiaron la dirección hacia la que ibas, evidentemente habían detectado tu capacidad comercial, porque es donde siempre has desarrollado tu carrera. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Cuál era tu fuerte en aquel momento? Pero lo curioso es que yo nunca había trabajado en un departamento comercial. Yo venía de la parte operativa y de hecho yo lo dije, pero es que yo no soy de venta. Yo de eso no sé, ¿no? Yo además era como que me sentía como que no estaba en mi lugar porque siempre había estado en las trincheras, como digo yo, ¿no? En la operación. Y me dijeron que pensaban, me convencieron para intentarlo y pues menos mal que no me iba a gustar. No, la verdad que fue algo que yo para nada iba para esa posición y yo pensaba que no era la mía, ¿no? Y al final pues la verdad que sí lo fue. ¿Y qué es lo que más te gusta de esa posición? La gente, tú eres muy extrovertida, ¿es lo que más te gusta? Trato con la gente. Me gustan muchas cosas. Yo también, es verdad que me considero una persona bastante social, me gusta la gente, me gusta me gusta esa parte de networking, pero también me gusta mucho la estrategia. Y al final es una posición muy estratégica, ¿no? Y a mí eso me gusta muchísimo también, ¿no? La parte analítica, la parte estratégica, yo no sé si me gusta la combinación de ambas. ¿Y cómo has desarrollado luego toda esa carrera dentro del grupo? Sí, o sea, quiero decir, dentro de los departamentos, como toda esa visión que tú tenías, cómo la has ido adaptando dentro de tu estrategia, dentro de tu posición dentro del grupo. Bueno, la verdad que como han sido diferentes fases, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco, a lo largo de los años, pues hemos ido evolucionando, ¿no? Y adaptando, porque es verdad que los departamentos comerciales muchas veces tienen esas carencias a veces a nivel estratégico, ¿no? O a nivel analítico. Yo creo que algo que yo sí he podido aportar a esta área es esa parte más analítica y más estratégica, que para mí es fundamental en un área comercial, porque puedes ser buenísimo promocionando, vendiendo, hablando, pero si no tienes un objetivo claro y una estrategia clara, al final es como dar casi, ¿no? Pues golpes de ciego. ¿Y cómo te ha permitido, dentro del área en la que has estado, que ha sido muy, muy específica, cómo te ha permitido crecer no solo profesionalmente, pero también personalmente, las distintas posiciones que has ido ocupando hasta llegar a la que estás ahora? Pues imagínate, ¿no? A nivel personal ha sido un proceso de maduración, ¿no? Y un proceso de, no sé, yo considero que
ha sido un trabajo que me ha permitido crecer mucho también como persona, ¿no? Solo el hecho de viajar, de conocer distintas culturas, distintos países, interactuar, nosotros con los hoteles, no sé, viajando tanto a República Dominicana, México, a Jamaica, pues te permite conocer culturas muy diferentes y sobre todo interactuar con ellos, y eso te aporta muchísimo a nivel personal, ¿no? Yo creo que te curte mucho y te nutre muchísimo, y yo creo que es una de las cosas que me voy a llevar de todo este trayecto ha sido sobre todo eso, ¿no? El tener la posibilidad y la suerte de trabajar en una empresa que me ha dado la posibilidad de conocer todo, de conocer el mundo. Y hablamos de una visión desde dentro, ¿vale? Ahora ya vamos a profundizar un poquito más en eso. En todos esos 20 años que tú llevas desarrollando tu labor, has visto muchísimos cambios dentro del sector y dentro de en tu empresa para adaptarse a ese sector. ¿Cuáles son los cambios que has visto o que destacarías de todos los que has visto en todo este tiempo? Bueno, dentro de la empresa obviamente he vivido todo el crecimiento, ¿no? como división hotelera, pero también ¿no? la evolución de la marca y el producto, ¿no? No solo el número de hoteles, sino también cómo ha ido evolucionando Bahía Príncipe a nivel de marca y de producto. Luego obviamente pues ha habido un relevo generacional, ¿no? que también pues, nos tocó vivir hace unos años, y diría que esos son los dos grandes cambios, ¿no? que he visto o evoluciones que he visto en la organización. Y luego obviamente el sector ha cambiado muchísimo. Basta ver la feria de Fitur, ¿no? La evolución de la propia feria de Fitur, pero por destacar alguno, pues obviamente la evolución tecnológica que ha impactado no solo en la parte de procesos de la compañía, sino también en el propio producto, ¿no? que ofrecemos, y también en las exigencias de los huéspedes. Es que yo creo que la tecnología ha impactado en todos los aspectos de nuestro sector. Y bueno, en mi campo concreto, que es el de la comercialización y distribución, imagínate, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé me iba a buscar las reservas a la oficina de TUI. O sea, me iba a buscar el tocho de reservas al receptivo de TUI, que estaba en el polígono, y me las llevaba al hotel para picarlas en el ordenador, ¿no? O sea, es que es increíble el cambio, ¿no? que ha provocado la tecnología. Pero luego también, y ya más enfocado a nuestro producto, la evolución del todo incluido, ¿no? que para mí es algo pues muy motivador también, ¿no? Que ha salido un poco el estigma de que el todo incluido no era un producto pues para un cliente, no sé, de perfil más bajo. Yo creo que le hemos dado la vuelta totalmente, y eso es para mí es algo súper motivador. Has hablado de varias cosas. Me gustaría centrar en una que en esta empresa ha sido muy importante, pero también es un reflejo de lo que está ocurriendo en otras empresas del sector, y tú lo has mencionado, la transición generacional. Vosotros habéis sido un ejemplo en esa transición generacional, vuestra empresa, y además tú lo has vivido en primera persona. De hecho, sois una empresa familiar, muy familiar. Entonces, tenéis una implicación muy grande con la familia. Me gustaría preguntarte cómo habéis vivido esa naturalidad y también cómo la habéis ligado a otra cuestión en la que sois un referente, que es en el liderazgo femenino que representáis en esta empresa. También por tu parte, no solo en la parte familiar, sino en la parte directiva. Sí. ¿Qué destacarías de esa cuestión? Bueno, la verdad que, bueno, como todo, ha habido un proceso natural, ¿no? de reorganización cuando fallece don Pablo Pilla, nuestro fundador, en el año 2007. Pues obviamente pues ahí era lo conocías, ¿no? Era un hombre que estaba muy involucrado en el día a día, lo teníamos muy cerca. Entonces obviamente pues hay un periodo un periodo emocional que para toda la organización, que fue bastante duro. Pero la ventaja nuestra ventaja creo que fue que al final, bueno, obviamente está doña Isabel, que siempre ha sido nuestra presidenta y fundadora, que siempre ha tenido un papel muy importante y muy relevante en la compañía, que bueno, estaba allí, ¿no? Y siempre estuvo allí, y por supuesto pues Encarna, Isabel y Lidia, pues que siguieron con el legado de su padre. Y la verdad, por eso digo que al final obviamente fue un proceso complicado, sobre todo a nivel emocional, pero al final tuvimos a ellas cuatro, ¿no? Ahí y tirando del carro, como digo yo, y poniéndose en primera fila. Y la verdad que eso pues ayudó mucho a que ese proceso pues fuera menos doloroso. Traumático. Y que las fortalezas que ya teníais, digamos, sirvieron como un gran apoyo para
para esa transición, ¿no? La fortaleza que ya teníais como familia, pero también como grupo. Totalmente, porque además ellas, bueno, doña Isabel por supuesto, pero incluso ellas tres siempre han estado en el grupo, trabajando en diferentes posiciones dentro de la compañía, lo cual también dice mucho, ¿no? de cuáles son los valores y la esencia del Grupo Piñero. Entonces, claro, por eso digo que al final el relevo no fue tan natural. Fue natural, ¿no? Y luego también es cierto que el COVID pues, fue como nos pilló en un momento donde todavía estábamos en ese viaje, ¿no? Y en ese proceso, pero yo te diría que hasta nos ayudó en ese aspecto. Yo creo que aceleró un proceso porque no teníamos tiempo para pensar, teníamos que ser rápidos, eficientes, flexibles, resilientes. Entonces, creo que el COVID aceleró ese proceso de cambio, ¿no? Y nos hizo más fuertes. Yo creo que dejó una organización mucho más fuerte y mucho más madura. Si volvemos otra vez al sector, abrimos otra vez el foco, dejamos un poco la parte más de la familia y del grupo, ¿hacia qué objetivos crees tú que está viajando, valga el símil, el sector turístico en general, y cómo vosotros os estáis adaptando a esos objetivos? Bueno, yo creo que al final el sector turístico es un sector que tiene un impacto enorme en el mundo en general. Es decir, al final somos un sector que impactamos de muchas formas y yo creo que nuestra responsabilidad es dejar un mejor legado, crear conciencia y aportar valor al final. Y yo creo que en ese aspecto la incorporación de la sostenibilidad a las organizaciones es fundamental y es lo que realmente nos va a ayudar a dejar ese mejor legado y crear esa mayor concienciación. Y si tuvieras que destacar uno por encima de los demás por parte del grupo, ¿cuál es el motor que crees que impulsa un concepto, un valor que impulsa al grupo? Yo diría que las personas. Yo creo que las personas al final son el mayor activo que tiene Grupo Piñero y cualquier compañía. Y nosotros en ese aspecto desde ya hace unos años y como también parte de nuestra estrategia de responsabilidad social, estamos trabajando en varios proyectos, no ahora, sino desde hace unos años, pero que los estamos impulsando más para mejorar ya no solo la parte profesional de nuestros equipos, ¿no? La parte de formación, la parte de gestión del talento, mejorar sus condiciones de vida, sino también trabajando en acciones que mejoren, ¿no? la diversidad, la inclusión y también la calidad de vida de las comunidades locales donde operamos. Y el grupo ahora mismo está muy enfocado en las personas. Justo eso te iba a preguntar, en los 20 años que tú has estado en esa primera línea hasta la posición en la que estás hoy, ¿has visto una evolución paralela también de la apreciación que se tiene del sector turístico y del esfuerzo que habéis hecho las empresas, sobre todo algunas, y en vuestro caso especialmente, por poner en valor las cuestiones positivas no solo del sector turístico, sino de vuestra llegada a ciertos destinos y vuestra implicación con ciertas comunidades locales, ¿no? ¿Qué destacarías en ese año? Bueno, nosotros empezamos en el año 2014. 2014 nuestro fundador, don Pablo Piñero, aprobó pues el plan de responsabilidad social corporativa. Fue cuando empezamos. No es que antes no se hiciera nada, pero se hacía, pero no se ponía en valor, es decir, se hacía de una forma natural, de una forma espontánea, y entonces se creó el área de responsabilidad social corporativa para crear una estrategia y ir todos alineados. Y ahí fue un poco el punto de inflexión, diría, en Grupo Piñero en ese aspecto. Pero yo, sinceramente, si de algo me siento muy, muy, muy orgullosa, porque además tengo la suerte de poderlo tocar y aportar mi granito de arena, es de ver precisamente cómo desde Grupo Piñero intentamos eso, ¿no? El que nuestra llegada a un destino sume. O sea, no solo no impacten, sino que sumen, ¿no? ¿Y cómo reciben? O sea, cuando llegáis tú has visto muchas aperturas, has visto muchos nuevos destinos en los que habéis llegado y en algunos casos siendo los primeros. ¿Cómo reciben las comunidades? Pues mira, en nuestro caso yo te diría que muy bien, porque al final, pues, cuando tú llegas a un destino, intentas impactar lo mínimo medioambientalmente dentro, obviamente, de nuestra actividad, y haces partícipe a la comunidad local de tu proyecto, ¿no? Incluyes, pues, incorporando el talento local y los haces partícipes, al final se convierte en un proyecto común. Y al final aportas riqueza, ¿no? Puestos de trabajo y directos e indirectos. Entonces yo creo que si lo haces de esa forma no invasiva, ¿no? Sino que
los integras dentro de tu proyecto, al final lo perciben de una forma muy positiva. ¿Y destacarías alguna iniciativa de ese carácter social de las que realizáis en el grupo? Hay muchas, y lo sabemos, pero particularmente, ¿cómo vives alguna de ellas? ¿Cuáles son las que más te llegan? Mira, yo, a ver, para mí, donde más... nosotros participamos con muchísimas asociaciones en todos los destinos donde operamos, que no las... Obviamente no vamos a leerlas, no las voy a leer todas, pero yo, para mí, el movimiento que creo, con el que yo me siento más identificada es con el movimiento que lanzamos hace un par de años de Somos Ecoístas, porque al final es una forma de une también, a nivel de organización nos une, ¿no? Nos alinea a todos con los mismos objetivos y es una forma también de llamar a la acción, ¿no? Es decir, de intentar que tus grupos de interés se sumen a ti, ¿no? Y te sientes como que sientes que estás haciendo algo, ¿no? Te sientes útil y dices, mira lo que hemos conseguido. Entonces, no solo para la empresa, sino para el entorno social. Y totalmente. Y si al final ese movimiento, que es muy joven y que bueno, que obviamente nos queda mucho por hacer, conseguimos, ¿no? Que tenga el alcance y el impacto que queremos, es que es muy bonito, ¿no? Y al final, pues, te sientes bien. Y dices, mira lo que estamos haciendo. Esto creo que enlaza con una de las cuestiones que a día de hoy están impactando mucho en el sector turístico, que es la capacidad de atracción, ya no digo del talento, ¿vale? Incluso de los recursos humanos, de la incorporación de mano de obra a las empresas. Y se vincula mucho la capacidad de la empresa de atraer a la gente a trabajar con ella a los valores, ¿no? Y a mí me gustaría que tú, que lo has vivido en primera persona, con muchos de los equipos con los que has trabajado, en muchos de los territorios en los que has llegado, ¿cuáles son los valores que Grupo Piñero aporta a la gente que va a trabajar con vosotros? Ponerlos en valor sobre todo también porque muchas veces se dice que cuando hay un propósito, el talento viene y la gente quiere trabajar con vosotros. ¿Qué es lo que aportáis vosotros? ¿Qué es lo que podéis ofrecer a la gente que viene a trabajar con vosotros? Bueno, yo creo que en una empresa familiar como la nuestra, porque yo no sé, ¿no?, cómo son las demás, sé cómo es Grupo Piñero y trabajar en Grupo Piñero. Al final el tema de los valores es, al final el trabajar en una empresa familiar no es... la familia no es la genética, ¿no? Al final son los valores que compartes. Y yo creo que en una empresa familiar esos valores son mucho más notorios, ¿no? Como que se palpan, porque yo creo que este tipo de empresas al final tienen más sensibles, ¿no? Y el sentimiento de pertenencia es muy... Entonces, cuando vas a uno de nosotros, mucha gente, y no lo decimos nosotros, nos lo dice la gente de fuera, cuando va a nuestros hoteles, dices ese sentimiento, ¿no?, de cercanía, esa pasión por lo que hacemos, y no solo en las oficinas de Palma o en cualquiera de nuestros hoteles, que son enormes, que tenemos miles y miles de empleados, la gente percibe esa pasión y percibe esa cercanía, ¿no? Justo eso te iba a preguntar, ¿se percibe realmente en el día a día? Y de verdad que no lo decimos nosotros lo podemos percibir, pero al final no somos 100% objetivos, pero que va pero cuando viene gente nueva a trabajar, gente que entra en tus equipos comerciales, en nuevos destinos, te lo dicen. Y la cercanía de la familia y mucha gente que viene de otras compañías lo dice, es que ya se están siempre allí, ¿no? O sea, ya lo estaba don Pablo, doña Isabel, pero es que o sea, la cercanía y la accesibilidad, ¿no? Y eso al final es verdad que tiene una parte que, por ejemplo, tiene una implicación emocional muy alta, ¿no? Que eso a veces también a nivel personal dices, wow, es duro porque cuando te implicas emocionalmente en algo, obviamente también estás más expuesto a sufrir, ¿no? Pero también a disfrutar de lo que haces y a emocionarte. Y yo creo que en esta empresa hay mucho de eso, ¿no? Hay mucha gente que, como digo yo, que sentimos los colores, y eso al final es lo que se ha transmitido siempre desde arriba hacia abajo, que realmente es así. Y luego también el trabajo de toda la familia, de la organización, en lo que tú dices, en trabajar en esos valores por los que queremos que se nos reconozca, ¿no? Porque aparte de la pasión, obviamente, pues el respeto, la colaboración, la ejemplaridad y, como no, la mejora continua, ¿no? Porque la compañía tiene que evolucionar en cómo se trabaja, porque ya no es lo que yo diga que somos, claro, es cómo la gente queremos que la gente nos perciba y nos reconozca. Pues es muy importante, porque justo te iba a preguntar por esos valores, realmente los acabas de describir
perfectamente, y yo creo que son los que definen esa naturaleza. Me ha gustado mucho tu reflexión sobre que al final una familia no es el ADN, sino esos valores que compartes, y los has explicado perfectamente. Luisa Salor, directora ejecutiva de ventas de Grupo Piñero, muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.